Hola, bienvenidos al canal de Dao Vital, el rincón de la medicina china. Hoy en este vídeo continuamos haciendo una revisión de los puntos más importantes dentro de la acupuntura. Hoy vamos a ver el punto 4 de vaso, el punto Gong Sun. Pero primero hagamos la presentación del canal y luego continuamos desarrollando este tema. Primero vamos a ver cuáles son las características de este punto. Bueno, la primera característica de este punto es que es un punto luo. Es el punto de comunicación con el meridiano de estómago. Recordemos que los puntos luos se utilizan junto con los puntos yuan para mover energía de un canal a otro y transformar su polaridad. Es así como desde este punto luo sale una rama energética que conecta y envía energía al punto yuan del meridiano acoplado en relación Biolí, el meridiano de estómago. En este caso, el punto 4 de vaso envía energía al punto yuan del meridiano de estómago, que es el punto 42 de estómago, a través de una rama energética que conecta ambos puntos. Otra característica es que este punto es el punto de apertura del meridiano extraordinario de Chong Mai. ¿Dónde se va a localizar este punto? Bueno, como podemos ver aquí en la imagen, este punto se va a localizar en una depresión por delante de la base del primer metatarsiano, justo en el puente del pie, donde la piel cambia de color. Para localizarlo correctamente vamos a hacerlo ahora de forma práctica. Bueno, este punto va a estar localizado en la parte interna del pie, justo sobre el puente donde la piel cambia de color, la parte más roja, la parte más oscura, bien justo en una depresión por delante del primer metatarsiano. El primer metatarsiano estaría localizado aquí. Si lo palpamos, lo podemos marcar. Aquí estaría localizado el primer metatarsiano. El punto 3 de vaso estaría localizado bien justo aquí. Y el punto 4 de vaso estaría localizado en la base del primer metatarsiano. Estaría localizado aquí. Entre el punto 3 de vaso y el punto 4 de vaso suele haber aproximadamente un chun de diferencia. Este sería el punto 4 de vaso. Este sería el 3 y a un chun estaría localizado el punto 4 de vaso. Es muy sencillo, muy fácil de hacerlo. Primero tenemos que localizar el metatarsiano. Luego que localizamos el metatarsiano, ubicamos el punto 3 de vaso. De ahí dejamos deslizar el dedo y justo donde hace un tope y hay una depresión, estaría localizado este punto 4 de vaso. ¿Cuáles son las funciones de este punto? Bueno, este punto va a tener como función fortalecer y regular el chi de vaso. También es un punto que va a eliminar la humedad. Es un punto que va a calmar el shen. Es un punto que va a regular el canal de Chong Mai, ya que este es el punto de apertura de este canal extraordinario. Y también es un punto que lo vamos a utilizar como punto local para tratar patologías del pie. ¿Cuándo vamos a utilizar este punto? Bueno, como es un punto que fortalece y regula el chi de vaso, lo utilizaremos cuando hayan desequilibrios energéticos a nivel digestivo, cuando haya dolor y ardor de estómago, cuando haya gastritis, cuando hayan náuseas y vómitos, cuando hayan digestiones lentas y pesadas. También, al ser el punto llave del meridiano extraordinario de Chong Mai, a este punto lo utilizaremos para tratar cualquier tipo de trastorno ginecológico, por ejemplo, amenorrea, dismenorrea, síndrome premenstrual, hemorragias uterinas, dolor pélvico, también cuando haya quistes ováricos.
y también lo utilizaremos como punto local para tratar las distintas patologías del pie. ¿Qué combinaciones podemos encontrar con este punto? Bueno, una combinación que podemos encontrar con este punto es el punto 4 de vaso más el punto 6 de pericardio para tratar las náuseas, los vómitos y el dolor abdominal. Otra combinación que podemos encontrar con este punto es el punto 4 de vaso más el punto 6 de pericardio más el punto 3 de hígado para tratar estados de angustias y de ansiedad. Y también, como es el punto de apertura del meridiano extraordinario de Chon Mai, lo utilizaremos para tratar cualquier tipo de trastorno ginecológico.